Muy buenas noches, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches, mi pastor. Hoy estará la pastora Sandra compartiéndonos el devocional de esta noche. Listo, vamos a seguir recibiendo, seguir siendo bendecidos. Amén. Mientras le damos espacio a otros hermanos a la conexión, vamos a irnos conectando con el Señor. Buscamos las aguas, así clama mi alma. Jennifer, te doy un saludo por aquí, desde allá de esas tierras lejanas, esas tierras costeñas. Deseo que estés bien, disfrutando bastante de tu familia, de ese entorno, que pronto estés por aquí de regreso, hija. Dios te bendiga. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, extrañándolos todos. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Yo tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Cantarlo todos juntos como el cielo buscando las aguas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos en tu presencia, Señor, delante de tu trono, todos unidos como hermanos. Gracias porque nos das la oportunidad una vez más, Señor, de escudriñar tu palabra y de meditar en ella. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor, y te pedimos que tomes el control de este tiempo, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, llenándonos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de este devocional y de este compartir. Ponemos todo en tus benditas manos, Señor, y que seas tú, Señor, a través de mi boca. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. La verdad, yo escucho bien.
Ustedes me escuchan bien, yo escucho con transferencia. Ah, bueno, Pastor, se estamos escuchando bien, sí. sí, ya. Sí, está bien. Vía transferencia, una interferencia. Bueno, que Dios me los bendiga. Bueno, en esta noche meditamos en la palabra y quiero comenzar con una frase que dice, no todo lo urgente es lo más importante. No todo lo urgente es lo más importante. La vida no siempre se pierde en un instante o de inmediato. A veces vamos perdiendo la vida minuto a minuto, momento a momento. Perdemos mucho de nuestra vida. La vida no solo se pierde cuando decimos terrenalmente nos morimos. No, la vida se pierde también minuto a minuto, momento a momento. Yo tenía por estructura que primero era lo urgente y luego lo importante, pero ¿qué tanta importancia tiene lo urgente? ¿Por qué esta pregunta, esta frase o esta reflexión? Porque a veces perdemos lo importante por lo urgente. Y en eso vamos a meditar un poco en esta noche. Quiero poner un ejemplo y luego abro micrófono para el que quiera dar un ejemplo. Mire, escuchábamos, ¿quién me quiere decir qué adoración estábamos escuchando mientras esperábamos un momentico? ¿O no se escuchó la adoración? Se escuchaba muy interferida, Sandrita, pero era como el ciervo brama por las aguas. Lo que pasa es que se estaba escuchando muy interferida. Ah, bueno. Era ese trozo de la canción, como el ciervo brama por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. ¿Cierto? Muchas veces nosotros en nuestra cotidianidad queremos buscar esa presencia de Dios, queremos acercarnos a Dios, queremos, como el siervo, clamar. Y hay muchas cosas que son importantes, que interfieren en ese espacio que nosotros queremos tener con el Señor. Yo voy a dar el ejemplo. Muchas veces corro con los oficios, corro con las cosas que tenemos que hacer como amas de casa para tener un momento con el Señor y yo me pongo una hora. Yo digo, a tal hora termino y voy a entrar al altar. Y justo cuando entro al altar, que es lo importante, llega lo urgente. Toca la puerta el de la funeraria y toca salir del altar. Toca la puerta o suena el teléfono de alguien que tiene algo urgente y cuando uno contesta no es tan urgente y se pierde lo importante. ¿A alguien le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí? ¿Alguien quiere dar un Amén, ejemplo? amén, así es. Así nos pasa a todos. ¿Alguien quiere contar una experiencia de esto? De que quiere tomar lo importante que es buscar ese espacio con el Señor, pero llega lo urgente. Amén. A mí me ha pasado muchas veces de que precisamente está uno con ese deseo, con ese anhelo de tener esos tiempos en Dios, en la presencia, a solas con Dios, como dice la palabra, en ese lugar secreto, cerrada la puerta. Y a veces uno anhela en el transcurrir del trabajo, uno que está en ese
corre allá afuera y uno quisiera, y uno dice, es que bueno llegar, tener un tiempo en la casa, a ver si me meto un tiempo, un buen rato con Dios, y llega uno y empieza a hacer una cosa, empieza a hacer la otra, empieza esto, empieza aquello. Y ya al rato con Dios ya fue por ahí, ya a la me para uno acostarse y uno anhelando en la calle tener ese tiempo. Y cuando llega a la casa lo ocupan otras cosas. Suele pasar muchas veces. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? Pastora, Dios me la bendiga. Amén. Mi esposo y yo hablábamos de eso ayer, anoche, precisamente porque yo le decía, los sábados, me gustan los sábados porque no trabajo y puedo, él está trabajando, la niña está ocupada en otras cosas y puedo tener mi tiempo dedicado a Dios. Pero entonces yo le decía, salgo al mediodía, entonces uno está ahí, tengo que cocinar el almuerzo, va a llegar, fregar, y eso que es importante, pero no es urgente. Entonces a veces uno podría decir, es que paso toda la mañana allá y no hago lo que tengo que hacer pues en lo secular, pero es más importante lo que gano en ese tiempo allá con Dios, y lo demás puede esperar porque es rutinario. Todos los días hay que fregar, hay que barrer, hay que hacer comida, todos los días es lo mismo, pero entonces uno darle esa prioridad a esa intimidad con Dios, que ahí es donde vamos a crecer, es donde el Señor nos va a ministrar, donde el Señor nos va a ayudar. Y es que yo ahorita pensaba, es que no es coincidencia, en Dios no hay coincidencia, y todo el Señor viene hablando a nuestra vida de eso, de la búsqueda, porque nos daba el versículo este que dice Apolo, ¿cómo es? Pedro, ay, Dios, Apolo sembró y el crecimiento lo da es el Señor. Entonces, en esa intimidad, en esa búsqueda, que tenemos que priorizar lo verdadero y no lo que es banal, porque lo de la vida, el mundo, todo eso pasa, pero lo que permanece es lo espiritual. Y a veces esa balanza no está tan equilibrada, casi siempre tiende más a cumplir con los compromisos seculares que el tiempo de calidad que pasamos con el Señor. Amén, Yesenia. Miren, a veces llega mi esposo de afán del trabajo y me escribe, necesito comer rápido porque tengo que seguir trabajando. Y yo tengo que correr, porque si yo no le sirvo rápido, sale y se me va sin comer. Y ustedes no saben la tristeza con que me quedo cuando ha sucedido. Pero con el Señor no le corremos, es lo importante, y permitimos que lo urgente nos quite el tiempo de lo importante. Entonces, tenía aquí algo escrito y hablaba Yesenia de un equilibrio, y mire lo que yo tenía escrito acá y dice, entonces, en este tiempo yo, Sandra Sosa, me estoy aterrizando en todo esto que el Señor está pidiendo, porque nos está hablando hace días. Y yo me estoy aterrizando a esa palabra, a ese pedido de nuestro Dios, y estoy tratando de tener un equilibrio en este nuevo tiempo. Dígame realmente y sinceramente, ¿cuántos de nosotros nos desesperamos intensamente en una búsqueda cuando el celular se nos desaparece? El celular se nos desaparece y nosotros intensamente lo buscamos por toda la casa. Vea, así nos toque abrir todos los cajones, así nos toque barrer, trapear. Es más, la casa queda arreglada, porque por buscar el celular nos despelucamos. Pero el Señor, en el transcurso del día, nos está buscando, nos está llamando. Sé que mi esposo en estos días, mientras nos compartía la palabra, él hablaba sobre esto, y el Señor nos llama y nosotros le decimos, ya voy, en un ratico, a tal hora, esperamos un momento, necesito hacer primero esto, pero por un celular, por un cargador, nos despelucamos, nos desesperamos. Por un celular
vuelvo y les digo, la casa queda organizada, porque es esa búsqueda desesperada, pero no lo hacemos por estar un tiempo con el Señor. Dice el Salmo 42, Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Voy a leer hasta el 3. Fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Mis amados, ¿dónde está tu Dios? Déjeme decirle que nuestro Dios está ahí, donde siempre ha estado, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Él está ahí. Usted y yo somos los que nos perdemos. Usted y yo somos los que nos embolatamos. Usted y yo somos los que no estamos como el ciervo que brama por las aguas. Lo necesitamos y sabemos que lo necesitamos. Sabemos que tenemos sed del Dios vivo. Sabemos que necesitamos esa búsqueda intensa de Él, pero no lo buscamos. Pero aplazamos ese encuentro con Él. Permitimos que lo urgente nos quite el tiempo importante. Y cuando estamos en ese tiempo importante que por fin le damos ese lugar al Señor, sé que es satisfactorio. Sé que todos nos sentimos regocijados, alegres, contentos, mimados, abrazados, amados. Y aún así no buscamos ese tiempo como el ciervo. Mire, había un oasis en el desierto, cerca del Mar Muerto. Se llamaba En-Gedi, ¿cierto? Y allí era donde David estuvo un tiempo mientras huía del rey Saúl. Era un afluente fresco para beber agua fresca, para bañarse en medio del desierto. Mas, sin embargo, sabemos que como es el desierto, a veces se secaba, ¿cierto? Mas el agua quedaba bajo tierra. Y por ahí siempre hay ciervos. El ciervo está ahí, no se mueve de ahí, porque sabe que ahí hay un oasis, pero tiene una búsqueda intensa, tiene una búsqueda inmensa, y él se aferra a ese terreno y no se mueve, no se mueve. Él con sus paticas busca y busca en el suelo el agua, porque sabe que está ahí, el agua viva. Con su trompita, él busca, y aún sangrando, él sigue buscando y no se mueve, porque sabe que ahí está el agua. Él olfatea, él quita piedras, él mueve piedras, él arranca terreno, mas sin embargo está seco por fuera, pero por dentro él sabe que ahí está el agua viva, que ahí está el agua pura, el agua que él necesita para no morir. Cerca está el Mar Muerto, pero él no va al mar Muerto porque sabe que el agua del Mar Muerto no es pura, no es pura. Es una agua azufrada, azufrosa. El ciervo se aferra a donde está el oasis del agua viva. Y así esté sangrando, él sigue buscando por días, y llega un momento donde el ciervo se deshidrata y cae de lado, pero más sin embargo sigue aferrado a ese terreno, sigue aferrado ahí, donde está el agua viva. Y casi a punto de morir, él lanza un bramido. No sé si lo han escuchado. Es así.
¿Y saben de qué es ese berrido? Ese berrido es de desesperación. Es un berrido de muerte, porque él sabe que le falta poco, que en ese desierto le falta poco. Si no encuentra el agua, se muere. Un siervo es frágil, es constantemente perseguido. Y aunque es perseguido, él se aferra a ese terreno porque sabe que ahí está el agua viva, el agua que él tiene que beber. No busca el agua por placer, la busca por necesidad para poder vivir. Así también clama el alma del hombre, clama por Dios cuando se encuentra lejos de su presencia. Este salmo nació del rey David y él vio al siervo y él experimentaba un desierto en ese momento. Y al ver el siervo, él vio que él estaba como estaba el siervo, él se estaba muriendo de desesperación, se estaba muriendo de sequedad. El rey David, al no poder ir a reunirse, al estar en el tabernáculo y buscar la presencia de Dios, él se estaba muriendo, él estaba en un tremendo desierto. Él estaba viendo como el siervo moría, pero él también moría por dentro. Y por eso nació este salmo, de su propia necesidad. Él estaba atravesando una profunda tristeza, una sequía espiritual, una lejanía de Dios. Estaba lejos de la presencia de Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha cantado esta adoración en la iglesia, pero muchas veces cantamos sin entendimiento, como el siervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Mis amados, mis amadas, ¿será que realmente nosotros clamamos por la presencia de Dios sabiendo que estamos secos, resecos, muriéndonos? ¿Será que en verdad buscamos esa presencia con ese fervor como el siervo busca las aguas? ¿Será que realmente nosotros sí aplicamos eso en nuestras vidas? ¿Será que de verdad tenemos esa dependencia del Señor, así como el siervo? Así será que es nuestro clamor, nuestro pedido, nuestra intensidad. Tenía David un anhelo y una sed intensa de volver a buscar la presencia de Dios en el tabernáculo. Y nosotros la presencia de Dios no tenemos que ir hasta el tabernáculo de reunión en este tiempo a buscarla. Para nosotros es casi que instantáneo, porque donde quiera que estemos podemos encontrar la presencia del Señor. Pero ¿será que si la buscamos? David tenía que ir hasta el tabernáculo, porque allí era donde se manifestaba la presencia de Dios, aunque Dios estaba con él. Tenía David una angustia siendo perseguido, pero su único anhelo era la presencia de su Dios, del Dios vivo, del Dios real y verdadero. Emocionalmente estaba destrozado, estaba desolado. Ese clamor nacía de ese deseo interior, no superficial, no de una expresión religiosa, sino de una sed profunda que solo experimenta el que ha conocido la presencia de Dios, el que ha conocido estar en la presencia de Dios, del Dios vivo. ¿Alguna vez te ha pasado estar en un desierto y tener esa búsqueda intensa del Dios vivo y no poder hallarlo? ¿Alguna vez te has debilitado tanto que te ha tocado clamar como el siervo clamaba por el agua, bramaba por el agua?
¿En algún momento te ha sucedido que necesitas esa presencia de Dios y no la encuentras? El siervo necesitaba el agua para vivir. Nosotros necesitamos al Dios vivo para vivir. Porque si no tenemos a Dios, estamos muertos en vida. ¿Cuántas veces lo urgente nos ha separado del tiempo importante? Yo quiero que en esta noche permitamos que el Espíritu Santo nos muestre o nos traiga memoria todas las veces que Él se ha quedado esperándonos. Porque hemos permitido que el urgente nos quite lo importante, nos quite de ese tiempo con Él, nos aleje de su presencia. Porque sé que muchas veces nuestra alma ha clamado con desesperación por un encuentro con el Dios vivo. Pero nos conformamos con aguas contaminadas, con aguas mezcladas, cuando pudiéramos tener el agua pura. Y sé que esto lo puede entender todo aquel que ha pasado un desierto, que ha vivido un desierto, que puede estar en un desierto en este momento, que está buscando esa presencia del Señor, que tiene sed del Dios vivo. Yo no sé si usted lo ha pasado, yo sí lo he pasado. Y duele. Así como al siervo le dolían las paticas sangrando, así como le dolía la trompita sangrando, quitando piedras, quitando terreno, escarbando, así me ha dolido. Y Dios no se ha ido porque Él ha querido irse. He sido yo la que le he dado importancia a lo urgente, más no a lo importante. No es en vano. ¿Cuántos recuerdan la palabra que nos daba el Señor a través de nuestra pastora y profeta el domingo? Yo la recuerdo. Y decía una vez más, que qué nos estaba alejando del Señor, que nos estaba otra vez, que no recuerdo la palabra exacta, pero hablaba el Señor a través de ella, que otra vez estábamos permitiendo que cosas nos quitaran el lugar de Él en nuestras vidas. No sé si alguien lo recuerda y no lo quiere decir a todos. No sé si recuerda a alguien las palabras que decía nuestra pastora o si ella está por ahí y no lo quiere repetir. Pero nos hablaba el Señor de que nos estamos otra vez permitiendo alejar de Él, de su presencia. Otra vez estábamos permitiendo cadenas en nuestras vidas. Y nosotros somos los que permitimos estar lejos de la presencia del Señor. Hace días el Señor nos está diciendo eso, gracias, pastor, que nos estábamos volviendo a esclavizar. Gracias, mi pastora. Nos estábamos volviendo a esclavizar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que las cosas que nos esclavizan nos apartan de la presencia del Señor, de los caminos del Señor. Las cosas que nos esclavizan nos quitan el tiempo de calidad con el Señor. Yo escuchaba nuevamente el domingo y créanme que da tristeza que el Señor nos repita y nos repita lo mismo, nos repita y nos repita lo mismo, que todo el tiempo estemos cayendo en las mismas trampas del enemigo. A veces nosotros nos esforzamos por salir de cierta esclavitud, pero no se trata tanto de nosotros esforzarnos,
Porque si nosotros le entregáramos realmente el control de nuestra vida, el control de nuestro tiempo, el control de todo nuestro ser al Señor, no tendríamos que esforzarnos, porque Él simplemente haría lo que Él tiene que hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Mis amados, nos esclaviza la familia, nos esclavizan los hijos. Yo quiero que usted comparta con todos nosotros, conmigo, ¿qué más es lo que nos está esclavizando? Recuerden que nosotros declaramos, nosotros aceptamos, y eso nos va haciendo libres, porque estamos reconociendo delante del Señor qué es lo que nos aleja de Él. Yo los invito a que alguien más comparta qué más nos está esclavizando en este tiempo, de qué nos estamos dejando esclavizar. Si alguien quiere compartir algo más, Eli, ¿qué nos está esclavizando? ¿Me escucha? Amén. ¿Sí me Amén, escuchan? amén, amén. Bueno, yo creo, entrando pues a ser consensuado en lo que hacemos, yo creo que casi todo. Nosotros casi siempre hacemos lo que necesitamos primero antes que las cosas de Dios. Cuando ya nos queda, nos acordamos, ve, voy a leer la palabra. Pero ya cuando hemos priorizado otras cosas diferentes, hemos hecho eso, que barrer, que hacer otras cosas, que ir a buscar algo, que ir a comprar algo, que ir a pagar de pronto el celular y todas esas cosas. Eso nos esclaviza primero, pero casi nunca tenemos prioridad en las cosas de Dios. Hay que ser sincero con eso. Y eso es muy bueno su tema porque eso nos hace caer en cuenta que estamos en un error muy grande y que Dios es primero que cualquier cosa. Amén. ¿Alguien más? Hola, yo creo, mi pastora, que de una de las cosas que nosotros muchas veces, el gran problema es que nosotros somos malos, pésimos administradores del tiempo. Para administrar el tiempo, somos pésimos. Si nosotros fuéramos equilibrados en la parte del tiempo, yo creo que a todo y a todos le daríamos el tiempo merecido. Se lo haríamos a Dios, se lo haríamos a la congregación, se lo haríamos al ministerio, se lo haríamos a la familia. Todos deberíamos darle el tiempo que debe ser. Una vez cuando tocaste este tema, uno dice, bueno, Dios puede usar algo del mundo para hablarle a uno, y yo sí creo. Y una vez que yo estaba en un proceso de muchos afanes, desesperado por las necesidades y todo esto, por suplir unas necesidades, yo descuidé un buen rato ese tiempo de Dios. Y como les decía ahora, casi siempre era un momentico en la mañana y ya por la tarde al acostarme. Yo descuidé mucho, tuve un proceso donde yo descuidé mucho el tiempo de Dios, pero una vez fue algo que me impactó, fue que el Señor me trajo un recuerdo y una canción del mundo, y a mí la verdad sí me dio mucha tristeza solo con esa frase, que no sé, de pronto, a ver, de por allá los viejitos, ahora dirá que aquí no hay viejitos, pueden recordar una canción que dice un pedacito, dice, y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Cuando yo no la escuché, sino que vino a mi mente ese pedacito de esa canción y yo digo, wow. Y la verdad me dio una tristeza por dentro, que yo me quebré. Yo me quebré porque fueron como unas palabras que el Señor habló a mi vida en ese tiempo donde yo descuidé mucho en la búsqueda de la presencia y le daba por ahí como esos resajitos, por ahí esos tiempitos que le caen a uno, y eso ya por la última, porque como que había algo que le hablaba a uno, hey, no has orado hoy, no has tenido un tiempo, o sea, no es que no haya orado, sino que no ha tenido un tiempo especial, un tiempo hermoso, un tiempo con él. Y cuando escuché yo no, perdón, cuando vino a mi mente, porque fue que vino así, y el tiempo que te es posible, y el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Yo me quebré y a veces fallamos en eso. Quería compartir esto.
Amén. ¿Alguien más? Yo creo, hermanos, que a todos nos pasa, ¿cierto? Porque los quehaceres de la vida nos ahogan a veces, ¿cierto? La búsqueda con el Señor. A veces se va uno para la iglesia, llega alguien, y así, pues a mí me ha pasado muchas veces. Llega alguien y me detiene, y yo soy, no. Y pues cierto, yo creo que a todos en muchos momentos nos ha tocado. Y lo digo por mí, porque me pasa mucho. Mi pastor está que se habla. Bendiciones. No, por aquí aprendiendo. No, es importante entender que lo urgente y lo importante no solamente lo aplicamos, digamos, en contraste de lo cotidiano y las cosas espirituales, sino que dentro de lo mismo cotidiano hay cosas importantes y hay cosas urgentes, ¿sí? Dentro de lo mismo que vivimos diariamente. Y dentro de las cosas espirituales hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes, ¿sí? Entonces, no siempre se va a dar de que sea el tema de que descuide la presencia de Dios por trabajar o por hacer tal cosa, sino que dentro de las ocupaciones, dentro del mismo reino, podemos a veces estar viviendo por cosas urgentes y descuidando lo importante. Amén. ¿Sí? A veces creo que también eso influye mucho en el nivel de conciencia que tenga la persona, porque para muchos quizás se sienten bien, digamos, desarrollando lo urgente y obviando lo importante, ¿sí? Entonces, Perdón. es fundamental entender también que dentro del reino, dentro de las cosas de Dios, hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes. Entonces, a veces hay que descuidar lo urgente, aunque sea urgente, ¿sí? Por hacer lo que en el momento es necesario hacer, ¿sí? Porque hay cosas que son urgentes, pero que realmente, si usted las mira a fondo, no son como tan necesarias hacerlas, aunque parezcan ser urgentes. No sé si me hago entender. Amén. Amén. Por ejemplo, en lo que hablaba mi pastor, y él lo hablaba no tanto en lo cotidiano, sino, digámoslo, en el servicio ministerial. Sucede mucho que la inconsciencia, digámoslo así, permítame que lo diga así, la inconsciencia de la iglesia como tal o de las ovejas como tal, a veces hacen alejar incluso a los pastores de lo que es realmente importante. La demanda que tiene la iglesia como tal, las ovejas. Me explico. Cada uno fuimos llamados con un oficio, ¿cierto? Con un oficio. Y el oficio del pastor es cuidar las ovejas, ¿cierto? Cuidar el rebaño que Dios le entregó y tiene tareas como, como buen administrador o como administrador de la obra, le toca, fuera de cuidar las ovejas, le toca predicar la palabra. Voy a tratar de hacerme entender, predicar la palabra. Le toca, digamos, pastorear, dentro de ello es hacer visitas y cosas así, pero muchas veces le llegan otras tareas, otros oficios que son por parte de las ovejas que los ocupamos. A ver, a veces como buscando como la forma correcta para no ser como brusquita.
Entonces, por decir algo, mi pastor tiene un carro. Entonces, yo como oveja, aprovechando que mi pastor tiene un carro, le pongo un oficio más. Pastor, es que tengo esta urgencia, a ver si usted me puede llevar en su carro. Entonces, quizás muchas veces por el pastor ser formal, está prestando el carro o el servicio con el carro a su oveja porque lo necesita. Pero esto le está quitando un tiempo del poder estar en el Señor, estar con el Señor para poderse alimentar él y después poder venir a alimentar al pueblo. Me hice entender. Porque eso es solo un ejemplo, solo un ejemplo. Nos ha tocado ver a mi esposo y a mí, no sé si solo nos ha tocado ver a nosotros y experimentar esto con los siervos, que son ocupados por la misma iglesia, por las mismas ovejas, en otros oficios que le quitan el tiempo de lo que realmente él tiene que hacer. ¿Sí me entendieron? José, ¿tú me entendiste? Amén, amén, así Sí. es. Sí, yo lo entendí porque como tú lo dices como testimonio, es claro el ejemplo que a nosotros nos tocó compartir muchas veces con varios pastores, donde es más, los pastores llegaban, como decimos, carrereados a la reunión y uno conversaba con ellos, pastor, y al otro día o ahí por el interno, cuando uno compartía con ellos, uno decía, pastor, y llegaste como carrereado y te notaba cansado. No, es que tuve que ir con un hermano que me llamó, que necesitaba esto y pues le facilité la ida y en el carro y me cogió el tiempo y me cogió por allá. Muchas veces hasta el estar con otros, así, con otras ovejas, ya en el camino llamaba y delegaba a alguien por la reunión porque él no podía llegar. Pero no era porque estaba en una consejería, no, era porque en algo secular que un hermano lo ocupó, como dice, se lo llevó y le ocupó el tiempo que él necesitaba en ese día, precisamente quizás para preparar el tema, para meterse en Dios. ¿Y qué le tocó? Lo cogió por ajuntaco, lo cogió o el hermano lo demoró más y llame y delegue. Cuando la delegación, o sea, ya uno puede decir, ya la delegación no la hizo por el Espíritu Santo, sino que se vio el que alguien tenía que dirigir la reunión o hacer lo que el pastor iba a hacer. A eso es más o menos. Eso, entonces no sé, mi pastor Cristóbal, si te ha pasado a mi pastor Arelis, y por eso en Hechos 6:2 dice, los apóstoles declaran que no es conveniente, a ver, dice, espéreme, perdón, yo lo busco bien, Hechos 6:2, porque esa apenas me lo trae a memoria el Señor, por lo que dijo mi pastor. Entonces, compartámoslo. Hechos 6:2, si usted ya lo encontró, yo no lo he encontrado, ya. Dice, entonces, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es algo así como lo que quería decirle. Muchas veces ese tiempo congregacional o ministerial importante de los pastores se pierde por servir las mesas. ¿Qué es el tiempo importante? La enseñanza de la palabra, la administración de la palabra, todo aquello a lo que el Señor los llamó como pastores. Creo que así por la palabra me hice entender de una mejor forma. Y eso es responsabilidad de nosotros como ovejas. ¿Qué es realmente lo importante y qué es realmente lo urgente? ¿Qué es realmente lo importante para nosotros de parte de nuestros pastores? Que nos sirvan las mesas
o que nos ministren la palabra. No quiere decir que ellos no nos puedan servir en alguna otra cosa. Lo predicaba nuestro pastor. Está el manto y está la toalla, ¿cierto? No quiere decir que no nos puedan servir en otras cosas, pero que realmente ellos no pierdan el tiempo importante, así como nosotros no lo queremos perder. ¿Alguien quiere aportar algo más a esta parte? ¿Sí me entendieron esa parte? Amén, amén. Sí, yo creo que esa es la realidad de la vida y muchas veces nosotros sí tenemos que ser conscientes y vemos lo apurado que se mantienen los pastores casi siempre, porque es una responsabilidad muy grande y ellos siempre se están buscando la mejor parte de la palabra para darnos a nosotros y para enseñarnos. Entonces yo pienso que nosotros deberíamos ser conscientes de no ocuparlos casi en ningún momento. De pronto algo urgente, si es algo que está pasando en el hogar o alguna cosa, y eso que de acuerdo al tiempo disponible que ellos tengan, pero casi siempre inconscientemente los estamos buscando en un servicio que no es el más útil, tanto para la iglesia como para nosotros. Amén. Mi pastora y luego Diego. Bueno, buenas noches para todos. Un aporte de dos cositas. Lo primero, que uno muchas veces, como hijos de Dios, al hablar de lo urgente y de lo importante, es que a veces como hijos de Dios se nos pierden lo que son las prioridades. Y cuando la gente no tiene sus prioridades, digamos, claras, tomar decisiones se vuelve difícil. Entonces, cuando usted tiene las prioridades claras, tomar decisiones es fácil. Entonces, cuando usted no tiene esa búsqueda de Dios va a ser, digamos, buena o regular en la vida de cada creyente, dependiendo las prioridades que tenga. Hay personas que no tienen como su prioridad tener una vida constante, un ejemplo de oración, de congregación, su prioridad está en otra cosa. Entonces, no puede haber, digamos, una necesidad de Dios si entre lo prioritario no está ese Dios que nosotros adoramos y servimos. Ahora, retomando el salmo que la pastora habló del salmista David, no puede alguien experimentar esa necesidad de Dios. David decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David decía estas palabras porque él ya había experimentado que era estar saciado de Dios. Entonces, alguien que no ha estado saciado, no ha tenido esa experiencia con Dios, de esa presencia, de esa saciedad, difícilmente puede experimentar esa sed. Amén. Amén. Cuando uno lee el Salmo, más adelante él dice, yo recuerdo cuando yo me dirigía a tu casa y cómo llevaba la gente hacia ti. Entonces vemos cómo un David recordaba esos tiempos donde él estaba saciado, donde para él ir a la casa del Señor era una alegría, donde él conducía la gente al templo del Señor. ¿Pero por qué? Porque él ya había experimentado eso. Entonces hay gente que no ha tenido esa experiencia, esa vivir, esa plenitud de Dios, esa búsqueda, esa presencia del Señor. Porque cuando alguien, digamos, ha tenido ese encuentro, digamos, esa vida de relación con Dios, se le puede hacer más fácil en algún momento anhelar eso, porque usted no va a extrañar lo que nunca ha tenido. ¿Cierto? Entonces, David expresaba esto porque él ya lo había vivido, porque él ya lo ha tenido. Entonces, buscamos a Dios por la necesidad,
porque estamos viviendo una situación difícil, apremiante, entonces me vuelvo dependiente en el sentido de que tengo que orar para que Dios me resuelva, tengo que estar ahí para que Dios me resuelva, o realmente he aprendido a conocer ese Dios, a amar ese Dios, y por eso mi alma y mi carne lo anhela, porque ya se vuelve una experiencia personal, una experiencia espiritual, ¿cierto? Muchas veces tenemos un Dios con el cual no hemos tenido esas relaciones, a ver, como una vida experiencial, digámoslo así, como experimentar, digámoslo así, esa presencia de Dios. Lo tenemos como ese Dios que suple, ese Dios que está ahí. En estos días le decía a alguien que pasó por un momento difícil eh, de depresión, de ansiedad, de su mente, de muchos pensamientos, delirios de persecución, temores, una cantidad de cosas, y cómo en ese tiempo se volvió tan dependiente de Dios, o sea, su temor de sentía a la persona que el estar bajo esa presencia de Dios o buscar esa presencia de Dios era su seguridad para salir del estado en el que se encontraba y para que Él lo liberara de esa situación, pero al mismo tiempo seguir experimentando cosas bonitas en Él. Entonces, a medida que la persona va saliendo de ciertas condiciones, se va soltando, se va soltando, se va soltando, se va soltando. Entonces, realmente uno dice, bueno, se vuelve una relación real con Dios, realmente es una relación real con Dios, o estoy con Dios por el temor a yo vivir algo que para mí es temeroso, que para mí es porque cuando es así, fácilmente la persona se va alejando, se va alejando, se va alejando de las cosas de Dios y no vive lo que el salmista David decía en algún momento. Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti. Entonces, uno no extraña lo que nunca ha tenido. Entonces, si no has tenido una relación con Dios donde verdaderamente has sentido esa presencia, difícilmente podemos tenerlo como prioridad en nuestra vida y que Él realmente sea algo eh, importante. Eso era lo que quería aportar. Amén. Gracias, mi padre. Espérate, Diego. Espérate, Diego. Y te doy la palabra. Entonces, ahí lo que hablaba la pastora era cuando les hice esa pregunta y les dije, ¿cuántas veces lo urgente nos ha quitado el tiempo de lo importante? Realmente nuestra alma clama con desesperación por un encuentro con el Dios vivo o nos conformamos. Porque esto lo entiende solo quien ha perdido, porque el que perdió fue el que experimentó ya. Y solo lo entiende el que ha perdido la presencia y la busca nuevamente desesperadamente. Y quizás muchos no saben porque no han experimentado esa pérdida, gloria a Dios, pero no saben lo desesperante que es tratar de volver a encontrar la presencia cuando se pierde. Eso yo creo que es lo más triste que puede experimentar el Hijo de Dios. Perder la presencia y buscarla y sentir que no la encuentra. Eso es lo más desesperante que puede haber. Eso es lo más triste que puede haber para el Hijo de Dios. Amén. Diego. Bendiciones para todos. Pues no, pues ya eran unas cositas que ya prácticamente la pastora Arelis lo dejó todo pues muy claro ya, pero voy a agregar de que dos cositas. La primera es que nosotros tenemos que en el espíritu y con
y con la sabiduría del Señor que nos ha dado, tenemos que saber y conocer los tiempos, como Isaacar. En la palabra de Dios también dice que hay tiempo para todo, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que el ser humano tenemos, como se dice, un trágil del día tras día, trabajar, las cosas del hogar, con los hijos, con la esposa, bueno, etcétera, etcétera. Pero no podemos dejar perder esa pasión, esa hambre de la presencia del Señor, porque si nosotros nos enfocamos más en las cosas del mundo, créame que lentamente nos vamos a enfriar y lentamente vamos a perder esa presencia del Señor. Por eso, como le decía David también, que era mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ella, ¿cierto? Nosotros como hijos de Dios, quizás de pronto cuando entramos en una necesidad, eh, puedo decir un ejemplo, una necesidad de que tengo que pagar los servicios y no tengo plata. Estoy, como se dice el dicho, no tengo ni 100 pesos. Entonces nos enfrascamos más en esa situación, en esa necesidad, que ir a la presencia del Señor, donde todo se resuelve y donde todo Dios como se dice, lo suple. Entonces tenemos que aprender nosotros primeramente, vivir ese primer mandamiento que el Señor nos dejó escrito en su palabra. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Que hay veces nos cuesta a nosotros, no podemos decir mentiras, nos cuesta hay veces. Primero poner a Dios sobre todas las cosas y lo demás ya, como se dice, por segunda parte. Pero no podemos dejar apagar ese fuego y esa presencia del Señor, búscala a diario, porque esa es la mejor, como se dice el dicho, la mejor vida que hay es en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor hay de todo, hay plenitud, hay gozo, hay liberación, hay sanación, muchas cosas, etcétera, etcétera. Quería compartir eso. Amén. Pero mire Diego, miren mis amados, que aún con lo que compartía la pastora, y es lo que dice la palabra, David no estaba buscando en ese momento al Señor por una necesidad. Él lo estaba buscando porque él tenía sed de su presencia. Porque nosotros en la búsqueda del Señor, nosotros no solo lo buscamos o lo necesitamos a Él como el 911. Lo necesitamos porque necesitamos tan sencillo sentir su aroma, sentir su abrazo, sentir un beso, sentir su presencia que nos cobija. Eso era lo que estaba diciendo ahí David en ese momento. Él estaba buscando, él estaba clamando. Dice, mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Sed de su presencia, sed de su presencia. Y ahí es donde nosotros no nos podemos confundir y no nos podemos equivocar. No siempre el Señor está esperando a que nosotros lo busquemos por nuestras necesidades, sino que lo busquemos porque Él nos anhela a nosotros. Dice la palabra que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, por eso es que la necesidad de Dios, o sea, Él no necesita nada de nosotros. Él necesita tenernos a nosotros, que nosotros lo busquemos a Él, simple y llanamente, porque Él es nuestro papá, porque nosotros lo necesitamos, porque Él es nuestro todo, porque Él es todo para nosotros. Esa era la necesidad que tenía el rey David en ese momento. Esa era la necesidad de la presencia del Dios vivo, de la presencia del papá. Esa Amén, era así es. Elí. Abra el micrófono. Yo le doy gracias a Dios y le doy gloria a Él y la bendigo a usted por este tema, porque es algo tan cotidiano en nuestras vidas y parece muy sencillo, pero es algo bastante grande y poderoso. Porque es que yo sé que cuando nosotros siempre en nuestras oraciones decimos que Dios es lo primero y lo más importante en nuestras vidas, eso es
En mi oración siempre está eso, pero no lo practicamos. Pero si nosotros, a partir de hoy, aplicamos eso en nuestras vidas, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Porque Dios, todo lo que le damos, de lo que le damos, Él también nos da a nosotros. Y empieza a organizar nuestras vidas y empieza a bendecir nuestras vidas porque lo estamos haciendo a Él como prioridad principal de nuestras vidas. Entonces, esta palabra no es en vano, esta palabra me parece muy interesante para que la empecemos a aplicar de ahora en adelante. Para que vamos cerrando, yo le voy a contar de dónde nació este tema. Este tema nació de escuchar a dos siervas de Dios hablando a mi lado. Y una de las siervas le decía a la otra, es que la gente de este tiempo es perezosa, se volvió perezosa para orar, se volvió perezosa para buscar al Señor. Y ella decía, este legado quedó de mi mamá. Lo voy a parafrasear un poquito porque recordar las palabras exactas de ella en esa conversación es difícil, pero ella decía, este legado quedó de mi mamá. Era impresionante ver a mi mamá orando, buscando al Señor, y yo le pedí al Señor ser una mujer del Espíritu, ser una mujer de oración por mi mamá, porque yo veía a mi mamá orando, y esa búsqueda de estar en la presencia del Señor. Y mientras yo escuchaba a estas dos siervas hablar, yo estaba en un servicio y a mí me daba pena, porque yo no voy a decir que yo no oro, pero siempre he anhelado ser esa mujer de oración, ser esa mujer de intercesión, pero muchas veces nos falta el esfuerzo, porque miramos lo urgente y no es lo importante. Y lo importante también es el anhelo que pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para el servicio para Él. Y de ahí nació este tema. Entonces, luego de que escucho a estas dos siervas hablar, voy y pongo adoración y escucho ese salmo, y cuando lo canta y dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, y yo le decía, qué pena aún cuando a veces cantamos en la congregación canciones y la cantamos sin entendimiento, qué pena con el Señor, cuando le cantamos a veces las canciones y realmente no lo estamos viviendo, qué pena con el Señor, porque allá derramamos lágrimas, chorreamos mocos, de todo, pero qué pena cuando realmente eso no lo vivo yo, lo estoy cantando porque estoy en la congregación, pero no lo estoy viviendo, qué pena con mi Padre, porque sabe que lo estoy cantando quizás por la emoción, y por eso hay canciones que muchas veces me cohíbo cantar, y primero las escucho y yo digo, esto lo estoy viviendo porque se lo estoy cantando en adoración al Señor. Y entonces de aquí nació este tema, del escuchar la conversación de estas dos siervas y me dio pena y yo decía, yo quiero ser una mujer de oración, darle la importancia que se merece el reino. Y créanme que lo estoy buscando, pero quiero ese equilibrio, esta enseñanza que el Señor me dio, quiero ese equilibrio y por eso hoy se lo estoy depositando a usted, que nosotros como hijos de Dios podamos crear en nosotros esa necesidad de buscar al Dios vivo, de así como el siervo brama, nosotros hacer lo mismo, pero no porque una canción nos está llevando en esa emoción y las emociones son buenas y depositarlas en el Señor, pero que creamos en nosotros esa necesidad por el Dios vivo. Amén. Entonces, por eso, aun cuando cantamos en la congregación, hagámoslo con entendimiento, que realmente nosotros le estemos entregando no solo ese momento al Señor, sino que lo hagamos vida, lo hagamos vivo en nuestra vida, en el diario vivir, que podamos entregarle hasta el Señor. Nosotros en la oración, como ahorita compartíamos, buscamos a Dios, pero quizás muchas veces por las necesidades, si está bien, en vez de ir a buscar aguas turbias, en vez de ir a buscar aguas contaminadas, busquemos el agua pura, a Dios, para que aún pueda suplir nuestras necesidades, pero busquémoslo por esa necesidad como hijos, de tener esa relación intensa, esa relación interna con el Padre Celestial, porque créame que Él nos desea. Y ahí es donde nosotros nos podemos hacer una pregunta. ¿Será que
nosotros siempre buscamos al Señor para que cumpla nuestros deseos y nuestras necesidades, pero ¿será que usted y yo como hijos de Dios e hijas de Dios estamos cumpliendo el deseo de Dios? ¿Usted sabe cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que usted y yo lo busquemos intensamente. Ese es el deseo de Dios. Más que usted le cumpla en cualquier servicio en la iglesia. Él lo desea a usted como hijo, que usted esté y viva en la presencia de Él. Ese es el deseo de Papá Dios. Créame que ese es el deseo y lo vamos a ver por la palabra para que terminemos acá. Yo quiero que me ayuden para que podamos terminar. Alguien que busque la palabra Éxodo 23. Otro que busque Deuteronomio 6:5. Otro que busque Proverbios 3, 5, 6. Y vamos a ver por la palabra que el deseo de Dios es que Él sea prioridad en nuestras vidas. Que Él sea prioridad en nuestras vidas. ¿Quién tiene Éxodo 23? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere ser el único en nuestras vidas, el primero en nuestras vidas, porque Dios no comparte el trono de nuestras vidas o el trono de su vida. Él no lo comparte con nadie, Él no comparte el trono con nadie, Él quiere ser el único en nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él quiere ser el único en nuestras vidas. Deuteronomio 6:5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque Él quiere un amor total, un amor sin reservas, un amor sin condiciones. Por eso Él nos está pidiendo que lo amemos con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que nuestro corazón no se desvíe para otra parte. Proverbios 3, 5, 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros le confiemos a Él el control de toda nuestra vida. Y cuando nosotros le entregamos a Él el control de todo, le estamos diciendo, Señor, te pertenecemos. Queremos que tú nos guíes en todo y que tú seas el primero para nosotros. Y quiero cerrar con broche de oro con uno, y vamos a Mateo 6:33. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que nosotros necesitamos. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios, si buscamos el reino de Dios, ¿cuál es el reino de Dios? La presencia de Dios, es buscar estar en su presencia, estar conectados con Él, porque el Señor nos quiere completamente para Él. Eso es lo importante. No dejemos que lo urgente nos quite el tiempo con el Señor. Yo, Sandra Sosa, aprendí de esta palabra y estoy tratando de ponerlo en práctica. Y hoy yo quiero que usted entienda que el Señor nos está hablando hace rato, no nos dejemos esclavizar nuevamente por todas las cosas que nos han esclavizado. Si el Señor nos sacó de la esclavitud, vivamos esa libertad en Cristo Jesús, no la vivamos fuera de Él, vivámosla para Él y vivámosla con Él. Amén. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo más o terminamos en oración? Pastor, nos haces el favor y nos despides en oración, entregándole este tema al Señor en las manos de Él y que nos ayude
que nos ayude a ser como hizo David en ese tiempo de desierto, en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de necesidad, en ese tiempo de búsqueda del Señor, y que nosotros realmente podamos vivir esa relación como Él la vivió con el Señor. Amén. Yo, pastor, ¿o quién? Mi pastor Arelis. Ah, eso. Bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu amor, Señor, es incomparable. Y cómo no creer en tu bondad cada día, Señor. Aquí estamos tus hijos, Dios del cielo, anhelando escucharte, anhelando, Señor, obedecerte, amado Rey. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a tenerte siempre en primer lugar, a llevar, como dice tu palabra, una vida, Señor, de entrega, una vida de rendición, una vida donde anhelemos tu presencia, Señor. Bendito Dios de la gloria, que cada día, Señor, despiertes en nosotros esa hambre, esa necesidad de ti, Señor. Que aprendamos, Dios, a que tú eres lo más importante en nuestra vida. Debería de ser lo más importante en nuestra vida, Señor. Porque cuando te ponemos, Dios, en primer lugar, tú organizas todo lo que nuestra vida necesita, Señor. Perdónanos, amado Rey, si con nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, Señor, de hacer las cosas, Señor, no estamos demostrando, no estamos evidenciando cuán importante, Señor, eres para nosotros. Perdónanos, amado Rey de la gloria, cuando no te glorificamos, Señor, con nuestra forma de vivir, Señor. Cuando no somos coherentes, Dios del cielo, como dice tu palabra, Señor. Que no hay coherencia, Señor, en lo que proclamamos y en lo que vivimos, bendito Dios. Queremos, Señor, que en nuestra vida, Señor, siempre esté la necesidad de ti. La necesidad no para que nos des, Señor, sino la necesidad de tu presencia. La necesidad de estar en esa relación, en esa comunión contigo, amado Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos un día más. Gracias, Señor, por convencernos, por hablar a nuestro espíritu, Dios de la gloria. Y nos llevas, Dios, a entender que todos los días necesitamos mejorar, necesitamos avanzar, necesitamos afianzarnos, Señor, en amor, en fidelidad a ti, Dios, en honra, Señor, en gratitud. Bendito Dios, gracias, Señor. Y llévanos, bendito Rey, a través de tu espíritu, a vivir, Señor, esa experiencia contigo, una experiencia no emocional, sino una experiencia que marque, que quede marcada en nuestro espíritu, Señor. Porque lo que queda en el espíritu, Señor, es lo que transforma, Señor, es lo que edifica. Señor, te damos muchas gracias. Síguenos hablando, Dios. Síguenos guiando, Señor. Y síguenos demostrando tu inmenso amor, Señor, a través de lo que hablas a nuestra vida, a través de lo que corriges, Señor, a través de lo que direccionas, Señor, en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, y toda la gloria sea para ti, oh Dios. Amén y amén. Amén. Amén.